En esta situación excepcional de salud pública, como es la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, es necesario que los trabajadores estemos informados de nuestros derechos y obligaciones, ¿no? Teniendo como objetivo principal la conservación de la buena salud de nuestros familiares, de nosotros mismos y de nuestros compañeros de trabajo. Este evento nace de la inquietud y preocupación de los trabajadores y dirigentes e integrantes de la CONTRACET, y que a su vez pertenecen a entidades que están aperturando oficinas y presionándolos para que regresen a labores presenciales, cuando esas entidades no han cumplido con informar a los comités de seguridad y salud en el trabajo el cumplimiento de los planes de vigilancia. Teniendo además que en esas instituciones de trabajo remoto y la atención virtual a la ciudadanía en diversas partes del país vienen funcionando de manera exitosa. Es así que es necesario que especialistas como Anthony, nuestro expositor de hoy, nos expliquen los alcances de la normatividad vigente respecto a la seguridad y salud en el trabajo en el entorno del COVID-19, que es como se titula nuestro evento. Anthony Eduardo Laura Chumbiriza es un profesional de 14 años de experiencia laboral en empresas de producción y servicios del país, tales como Técnicas Metálicas, Bureau Veritas, Pacífico Seguros, Prevención Perú, entre otras. Anthony también ha desarrollado actividades de liderazgo en las áreas de seguridad y salud en el trabajo, gestión laboral y gerencia empresarial. Cuenta además con maestrías en higiene ocupacional y marketing empresarial. Su formación académica y experiencia en la gestión empresarial le permiten tener una visión integral de las organizaciones, entenderlas y proponer soluciones óptimas a sus necesidades. Actualmente, desarrolla estudios doctorales en administración de empresas en la Universidad de San Marcos, docente asimismo universitario de pregrado, posgrado, y forma parte del cuerpo de inspectores de trabajo de SUNAFIL. Sin más preámbulos, nuevamente Anthony, y las disculpas del caso, por favor tu intervención. Ok, buenas noches con todos. Muy bien, el tema que nos trae el día de hoy, agradeciendo la invitación pues, de los amigos de los sindicatos para poder compartir con ustedes, el tema es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID. El objetivo principal de la charla va a ser, pues, de alguna manera, repasar los principales puntos, requisitos que me pide la norma, entendiendo que es una norma obligatoria del sector de salud, y sobre todo reflexionar sobre algunos criterios técnicos que deberíamos considerar, ¿no? Recordemos siempre pues, que la norma nos exige un cumplimiento legal, pero con cierto nivel de cumplimiento básico, mínimo, elemental de alguna manera, y nosotros como profesionales, pues, que nos desarrollamos en este campo de la prevención, de diferentes aristas, el tema de salud con los médicos, el tema de los abogados con la parte del derecho, los ingenieros con la parte técnica, y otros profesionales que bien desarrollan este campo, tenemos que tener un criterio superior a lo normativo para poder hacer más eficiente nuestra gestión. Teniendo claro ello, y entrando en contexto, recuerden ustedes pues que este agente biológico que es el SARS-CoV-2, hoy en día es una pandemia, tiene ciertas características que uno es importante que nosotros pues de alguna manera entendamos, y lo más importante hay que tener en cuenta, hay que ser conscientes de que este agente biológico es un agente nuevo. Al ser nuevo, entre comillas, prácticamente de este año, tiene alrededor de 6 meses, en el Perú a partir de marzo, hay mucha incertidumbre para los diferentes profesionales que nos enfrentamos a los riesgos laborales, desde el punto de vista de la identificación, la gestión y los controles. Si es que antes ya había cierta incertidumbre con respecto a los agentes biológicos por la dificultad que hay desde el punto de vista inclusive de tener parámetros de límites permisibles y las metodologías que se utilizan para poder valorarlos, más aún con este tema del SARS-CoV-2, ¿no? O denominado coloquialmente como COVID, entendiendo que el COVID es la consecuencia o la enfermedad que nos produce este agente biológico. Es importante tener este contexto claro, porque en base a este contexto hay que entender pues, que la normativa ha cambiado bastante o cambia frecuentemente, de la mano, siguiendo, tratando de seguir a los desarrollos, a las investigaciones científicas, pero siempre pues un paso atrás, ¿no? Recordemos que las investigaciones o el campo de la investigación científica siempre va adelante, por lo tanto las normas, como les comentaba al inicio, tienden pues a ser bastante básicas, ¿no? Sin embargo es importante cumplirlas, por supuesto. Pero además del SARS-CoV-2, nosotros nos estamos enfrentando a algo que ya teníamos como deficiencia, que es la falta de cultura organizacional, empresarial, como país,
como los trabajadores, entre otros. Entonces, como les comentaba, el tema de incertidumbre, el tema de la gestión de riesgos es un tema importante. El tema de salud ya está por demás decirlo, sabemos que en el país pues tenemos diferentes deficiencias en el tema de la salud, y eso trae como consecuencias lamentables pues muchas pérdidas. Entendiendo también, ya entrando en materia, que el decreto de urgencia 025 indicaba pues que el eje rector era pues el MINSA, ¿no? La base legal que nosotros tenemos en cuenta ha sido, como les comentaba, bastante variable, ha cambiado bastante en el tiempo, tiene muchas variaciones. Sin embargo, eso no va a quitar, pues, de alguna manera que nosotros nos podamos desarrollar y entenderlo. Hay acá mucho para poder conversar con respecto, en general, a las normas que se han emitido en base al contexto del COVID. Pero también hay que entender, pues, con respecto a los temas de seguridad y salud en el trabajo, es algo más crítico porque estamos hablando de vidas directamente, ¿no? Desde el 11 de marzo entramos en emergencia sanitaria, todos recordarán eso, y han habido diferentes, pues, prórrogas, y actualmente estamos hasta el 7 de septiembre, ¿no? En ese tiempo también se han emitido diferentes lineamientos, ya dentro de la emergencia sanitaria, lineamientos para justamente el tema de los lineamientos propios de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que también esperamos que sean hasta el 7. Y dentro de ello, cuando ya se empezaron de alguna manera promulgar o publicar estos protocolos para los temas de vigilancia y control del COVID, también de la mano con ellos empezaron a dar las reanudaciones, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar a ver rápidamente uno de los capítulos más importantes, simplemente para tener en cuenta. Hay un decreto supremo, el 117, que me habla justamente de la reanudación de actividades en esta última fase que estamos viviendo, que es la fase 3, ¿no? En la cual pues ya me habla justamente de algunas particularidades, simplemente como un tema contextual, para que ustedes entiendan pues dónde nos encontramos actualmente, ¿no? En lo que corresponde a la reactivación de actividades. Este punto es importante justamente porque, a pesar de que hay profesionales que de alguna manera nos dedicamos a los temas de seguridad y salud en el trabajo, algunos pues fuera del Estado se dedican pues a la asesoría, consultoría, o directamente a las empresas, considerando los cambios que hay rápidamente, a veces perdemos un poco la hilación, ¿no? Actualmente, recuerden ustedes que la norma base, el protocolo base que todos debemos cumplir es el 448, ¿no? Ese es, como quien diría, eso es sí o sí, hay que cumplirlo. Pero además de ello, pueden haber protocolos sectoriales. Cada sector que se está reactivando debe tener protocolos sectoriales, ¿no? Y la idea es que el plan que yo vaya a armar de vigilancia y control para el tema del COVID, o prevención y control del COVID, debe de alguna manera considerar estos dos requisitos, ¿no? Estos dos protocolos, tanto el general del MINSA como el específico, si es que hubiese. Armo mi plan de vigilancia, ¿no? Y este plan hoy en día lo tengo que comunicar a través de un correo electrónico que está en la pantalla, empresas@minsa.gov.pe. Ese es el correo a través del cual yo envío mi plan, ¿no? Y el enviar el plan ya constituye un registro en el SysCovid, ¿no? Antes era la forma, como ustedes saben, diferente, tenía que generar un usuario, un password, entrar a la plataforma, completar una serie de pasos, etcétera, etcétera, pero eso ha cambiado. Actualmente es a través de ese correo, se envía, y se considera el plan automáticamente aprobado. La empresa ya puede operar, ni bien hace el envío por correo electrónico, y este plan, lógicamente, pues, tiene que cumplir con los lineamientos, ¿no? La estructura que pide esta resolución ministerial 448, ¿no? Y además este plan está sujeto a fiscalización posterior por parte, pues, de los diferentes entes que hoy en día manejan estos temas, principalmente, de acuerdo a lo que indica la norma hoy en día, el CENSOPAS, ¿no? Y SUNAFIL. Entonces, ese es el flujo, rápidamente, para entender cómo yo voy a trabajar mi plan de vigilancia y control, y el tema de poder enviarlo, y de poder trabajar, y la posible fiscalización. Sucintamente, porque esta presentación entiendo que van a tener la facilidad de poder acceder a algo de ella, ¿no? O en su totalidad. Hay ciertos sectores, pues, como el tema del comercio, que ya están reanudando, hay un protocolo para el tema del comercio, para el tema de los restaurantes también, para el tema incluso del transporte también hay un protocolo. Nuevamente hay que tener en cuenta que esto cambia rápidamente. Inicialmente se decía que solo el 50%, ahora dice que completamente, considerando la utilización de la careta facial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la norma cambia rápidamente, tratando de seguir, como les indicaba, el avance científico, pero igual hay ciertas limitaciones. Hay que tener en cuenta que en la norma 377 se comenta, pues, o más que se comenta, se indica de que ahora todo el tema, pues, directamente se le ha asignado, entre comillas, la responsabilidad de la administración de esta plataforma al CENSOPAS.
¿no? Y dentro de estos cambios se indica hoy en día, antes se indicaba que mensualmente era la actualización del plan, pero hoy en día se indica que cada vez que haya una nueva actividad o una modificación de estos procedimientos, se debería actualizar, ¿no? Y recuerden que hoy en día es por el tema del correo electrónico, ¿no? Acá hay a veces algunas preguntas, me indican que los que ya registraron a través de la plataforma y tienen un usuario y password, tienen que enviarlo por correo o lo siguen actualizando por la plataforma. En realidad, yo por lo menos sé que en realidad las dos formas son válidas actualmente, ¿no? Hay algunos que lo actualizan a través de la plataforma, que todavía tienen usuario y su password, lo pueden hacer, y hay otros que teniendo usuario y password lo han enviado por el correo. Entonces, como nuevamente estamos en una etapa de transición y de cambios constantes, hasta que no haya no se promulgue claramente que solamente es a través del correo, se debería hacer solamente a través del correo, ¿no? El MINSA sacó una publicación indicando que las gestiones para los nuevos planes, ojo, es por el correo, pero no quedó claro el tema de los antiguos planes. ¿No se entiende? Yo interpretaría de esa manera de que todo debería ser a través del correo, ¿no? Pero eso ya corresponderá pues a una nueva comunicación. Muy bien, entonces en SOPAS, como les indicaba, se encarga pues de la administración de este tema de los planes y la fiscalización posterior. Indica también esta normativa que la verificación o incumplimiento podría traer una suspensión o cancelación del registro hasta que se subsane la infracción, ¿no? Eso se encuentra en la 448. Y esta infracción se va a dar pues, de acuerdo a la gravedad o la omisión o inconsistencia o el fraude que se podría detectar en los planes, ¿no? Porque hay muchas empresas, lamentablemente, que no teniendo y siendo conscientes de que su plan no cumple los requisitos previos, simplemente lo envían para poder empezar a trabajar, ¿no? El problema va a ser cuando se fiscalice y se vea que evidentemente ese plan no cumple con los requisitos que pide el estándar, ¿no? Haciendo énfasis en que esos requisitos son mínimos. O sea, si ni siquiera cumplimos con lo mínimo, realmente estamos haciendo un gran daño a la organización y, por supuesto, a los trabajadores. Muy bien, esto es un poco lo que les indicaba, básicamente el tema del registro del plan y también importante la comunicación, ¿no? Una vez que yo ya he registrado mi plan, la norma me indica que los trabajadores tienen que tomar conocimiento, se les debe comunicar dentro de las siguientes 24 horas, ¿no? No debería ser nada complicado cumplir con esto, sin embargo, seguramente algunas empresas incumplen este punto sencillo. El CENSOPAS, como les indicaba, toma, pues, el liderazgo en esta parte de la gestión de la plataforma y de lo que son los documentos de gestión del SISCOBI, ¿no? Y tiene pues todo un tema de desarrollo de tecnologías de la información para poder determinar los planes que no son correctos, incorrectos, poder comunicar, o en este caso también se indica que SUNAFIL va a tener acceso directamente a estos planes para poder de alguna manera fiscalizarlos. Hay todo un tema actualmente que se está llevando a cabo de manera coordinada. Como ustedes saben, la última noticia que salió con respecto a ellos, que SUNAFIL ha enviado cartas de inducción, ¿no?, a diferentes empresas a nivel nacional para que puedan manifestar el cumplimiento o no cumplimiento de los principales ítems que pide pues, esta normativa, ¿no? Se sobreentiende que con esa información se procederá seguramente a armar pues, órdenes de inspección para poder fiscalizar ya de manera exhaustiva, me imagino, todos los planes que se han debido de implementar en su momento. Muy bien. Bueno, el CENSOPAS también remite su comunicación y requerimientos de información a personas jurídicas, la que han seguido elaborando, profesionales de salud, representantes del comité, y a través del correo electrónico registrado en el plan, ¿no? Estos requisitos, este requerimiento de información es de cumplimiento obligatorio, ¿no?, y es otorgado al CENSOPAS. Muy bien. Como les comenté, creo que no se me escuchó en la primera parte de la charla, las preguntas que puedan hacer a través del Facebook seguramente me los van a retransmitir, ¿no?, para poder absorberlos en su momento debido, ¿no?, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. También el CENSOPAS tiene que crear, o ya ha creado, un registro de profesionales de salud, servicios profesionales del trabajo, en el cual pues se tiene pues una base de datos de estos principales responsables o profesionales de la salud, del servicio de seguridad social en el trabajo, ¿no? Se entiende, pues, que la idea es tener mapeado qué profesionales están atendiendo y están llevando el plan de vigilancia entre las empresas para de alguna manera, pues, poder hacer consultas, promover, capacitarlos, entre otros puntos importantes, sobre todo para ellos, ¿no?, los profesionales de la salud. También indica que CENSOPAS va a publicar, pues, cada 15 días, ¿no?, las personas jurídicas que cuenten con un plan registrado, registro de incidentes y otros. Esto se encuentra en la página del SISCOBI, los que han tenido la oportunidad de entrar, hay
hay un cuadro de mandos en el cual se puede visualizar de alguna manera estos datos principales, y también a través de información de la empresa de la que yo necesito saber, puedo saber el estado en el cual se encuentra su plan. Muy bien. Entonces, teniendo eso como preámbulo, vamos a conversar rápidamente ya sobre el protocolo en sí, o los lineamientos que me pide esta 448, ¿no? Eso es importante. Bueno, la idea no es leer la norma, porque eso ustedes lo pueden leer, no tendría sentido. Vamos a tratar de, sí, tratar de dar ejemplos, interpretar los principales puntos en los cuales normalmente los profesionales o las empresas, los empresarios, tienen dudas, ¿no? Esa es un poco la idea. Hay una parte introductoria, hay una finalidad, ya la conocemos, ¿no? De alguna manera disminuir el riesgo de transmisión y contrarrestar el tema del COVID. Hay objetivos generales, específicos, la base legal, es toda la abundante base que ha salido, las normas que se han ido promulgando, específicas, complementarias, generales, bastante abundante en esa parte. Y el ámbito de aplicación hay que tener en cuenta, personas jurídicas, las normas ya han sido más específicas, me habla de personas jurídicas que desarrollan actividades económicas, entidades del sector público, por supuesto, y personal pues, con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado, según corresponde. Unos conceptos generales a tener en cuenta: el tema de las barreras físicas es muy importante, son los elementos, como mencionaba, que disminuyen el riesgo de contacto directo entre dos o más personas. Creo que el ejemplo de la mano izquierda es bastante claro, ¿no? Yo no creo que quede dudas de cómo de alguna manera se encapsula o se limita pues a esta persona para que pueda tener contacto con otras personas que podrían ser portadores del virus, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo. Muy bien. Dentro de la misma norma hay algunas definiciones, ¿no? Esta, por ejemplo, me da el contacto cercano directo, que según la definición de la 448, es aquel en el cual se comparte o se ha compartido el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID en una distancia menor de 1 metro, incluyendo el lugar de trabajo, aula, hogar, asilo, etc. Y por lo menos 60 minutos sin ninguna medida de protección. Es bastante... O sea, para ser considerado contacto cercano directo, tengo que cumplir esas dos condiciones, ¿no? Distancia menor a 1 metro, por lo menos 60 minutos. Y tiene que haber sido de un caso confirmado de COVID. Entonces es una situación bastante extrema, ¿no? Entonces para yo poder considerarme contacto cercano directo, tendría que cumplir esas condiciones. Que nuevamente son algunos conceptos o lineamientos que en esta parte de salud, sobre todo en la parte ya propiamente de salud, y en la parte, lógicamente, que corresponde, pues, al especialista, al médico ocupacional, en este caso, él con su expertise, su conocimiento y su experiencia, podrá definir o acotar un poco más estos conceptos que a veces quedan un poco, pues, generales, ¿no? Muy bien. También la norma me habla, pues, de aquellos factores de riesgo, ¿no? Y bueno, ahí en la mano izquierda podemos ver, pues, cómo ir evolucionando estos cambios. Son bastantes, considerando que estamos abril, mayo. De abril a junio han habido 2, 4, 6, alrededor de 8 cambios. Es bastante. Pero bueno, lo más importante a tener en cuenta acá es que estos factores de riesgo los puede tener cualquier persona, ¿no? Y la idea es justamente identificar en base a la persona, en base a su casuística, en base a sus características, si es que entra en algunas de estas, tiene algunos de estos factores de riesgos para darle algún tipo de tratamiento especial o que la vigilancia, pues, de salud ocupacional sea mucho más específica. Y en estos casos particulares, la norma inclusive me menciona, pues, que se debería preferir o tener en caso del trabajo remoto. Y sin embargo, en las últimas modificaciones da la opción de que a través de una declaración jurada ellos puedan trabajar, ¿no? Un poco contraproducente, que por un lado me diga que estas personas tienen mayor factor de riesgo y por lo tanto no deberían hacer lado presencial, deberían evitar la exposición. Y por otro lado que me diga, pero si quieren trabajar, lo pueden hacer a través de una declaración jurada, ¿no? Entonces es todo un tema en realidad. Los mismos médicos no se ponen de acuerdo en ese tema, si le doy la autorización, si no le doy, porque esto es un procedimiento, ojo, no es que el trabajador simplemente diga quiero trabajar, ¿no? Tiene que haber una evaluación y de alguna manera un visto, una validación del médico ocupacional y también de la empresa, ¿no? Es un tema complicado, un tema sensible, y que de una u otra manera los profesionales de la salud han venido, pues, han venido trabajando, han venido viendo la solución que le pueden dar, cada uno considerando su casuística particular, ¿no? Acá en lo cual yo podría de alguna manera aportar, y les comentaría para que sí lo tengan en cuenta,
es que, por ejemplo, nuevamente estos parámetros cambian prácticamente pues a la semana o al mes, ¿no? O sea, las normas que tenemos se quedan siempre relegadas con respecto al avance científico, ¿no? La CDC, que es un organismo de Estados Unidos que maneja mucho estos temas y que de alguna manera lidera estos temas pues de protecciones, de controles, de investigación, de publicación, creo yo con más valor que incluso de la OMS. Esto hace poco lo ha cambiado, ¿no? Hace 2 semanas en promedio, ha cambiado incluso algunos de estos criterios, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al índice de masa corporal, actualmente nuestra norma nos dice 40, y la CDC actualmente nos dice 30, ¿no? Nuestra norma decía 30 hace un tiempo, cambió, y así, ¿no? O sea, este es un tema nuevamente de cambio constante, pero nuevamente yo hago énfasis en el tema de que estos lineamientos, estos criterios que nos da la norma son básicos, ¿no? Si el médico ocupacional, en base pues a su perfil técnico, a su conocimiento y en base pues a su especialidad, porque somos especialistas en estos temas, considera, por ejemplo, de que el IMC no debería ser un factor a partir de 40, sino para brindar mayor protección a partir de 35 o 30, deberíamos de alguna manera pues tener en cuenta como empresa esa consideración, esa recomendación del médico para poder brindar mayor protección al trabajador. Esta lista no es limitativa, todo depende de la gestión del médico ocupacional, y es por eso que es importante tener médicos ocupacionales pues competentes, ¿no? Que sí los hay varios, ¿no? Hay muchos. Sin embargo, lamentablemente tenemos unas deficiencias en general de médicos ocupacionales, y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? El otro gran problema es que a pesar de que hay normas ya hace mucho tiempo, desde el año 2011, la 312, tenemos la 571, ¿no? Que me habla de estos temas del médico ocupacional, la exigencia no ha sido tal, y es por eso que muchas empresas, a pesar de todo esto que viene desde el año 2011 como ley, y desde el año 2005 con la 009, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con esa norma, yo tuve la oportunidad de trabajar con esa norma, que ya está pues enterrada, derogada, hasta ahora todavía no se le ha dado la importancia, en general, el tema de salud como país, y tampoco el tema de salud ocupacional, ¿no? Y tenemos este contexto en el cual justamente lo más importante, considero yo, esa es ya una opinión personal, justamente el tema de salud y los médicos ocupacionales que deberían liderar esos temas, ¿no? Y nos encontramos con esa deficiencia, ¿no? Es algo lamentable, pero bueno, que tenemos que ir solucionando en el camino de alguna manera. Muy bien, y la norma también justamente me da definiciones, ¿no? Eso también ha ido cambiando, pues, ¿no? En los meses ha cambiado, han habido pros y contras, ¿no? Han habido cambios importantes. Finalmente tenemos esto actualmente, ¿no? Me habla que el profesional de la salud es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores. Vigilancia de salud de los trabajadores. Y el responsable de seguridad me habla profesional de la salud u otros que cumplen la función de gestionar o realizar el plan de vigilancia. Y este es todo otro tema, ¿no? Acá también podríamos hablar un buen rato y podríamos discutir con respecto a estos temas, ¿no? Cuando se creó la ley, cuando se promulgó la ley 29883 en el año 2011, y luego su reglamento en el año 2012, contienen, mejor dicho, acápites con respecto a los responsables y subsidios del trabajo, así lo determina la norma. Sin embargo, eso nunca se llegó a reglamentar, nunca se llegó a especificar. Hoy en día, a la actualidad, independientemente del COVID, ojo, esto no está claro. Podemos ir a una empresa y esta empresa puede tener como su responsable de seguridad a una persona, que puede ser ingeniero, puede ser médico, puede ser un administrador, puede ser un abogado. No está normado, no está estipulado, no hay especificación. ¿Cuánto tiempo de experiencia debería tener? ¿1 año, 10 años, 20 años? ¿Debería tener algún grado académico, bachiller, maestría, titulado, colegiado? No está estipulado. Y eso lamentablemente trae como consecuencia de que esto sea muy variable. Ahora, si consideramos además que muchas empresas tienen la mala práctica, ¿no? de poner a un profesional simplemente para cumplir con lo mínimo de la norma y no con un afán preventivo, tenemos que muchas veces encontramos empresas que tienen actividades de riesgo con profesionales que lamentablemente no tienen las competencias como para poder liderar esa área, ¿no? Peor aún, si hablamos del tema de salud ocupacional, que como ya mencioné, hay un déficit de especialistas en este tema, ¿no? Entonces, no puedo conseguirlos con facilidad, y cuando los consigo, muchas empresas no están dispuestas a pagar lo que valen los servicios del medio ocupacional.
Es un tema bien complicado y ahora con el COVID se ha complicado aún más. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, también hay que tener en cuenta de que estos temas, nuevamente, no son obligatorios desde el COVID. Ojo, no son obligatorios desde el año 2020. Esto es obligatorio desde el año 2011. Entonces, las empresas ya deberían tener un sistema de gestión implementado. Las empresas ya deberían tener un área o un responsable de seguridad en el trabajo. Y las empresas ya deberían tener un plan de vigilancia de salud ocupacional, de acuerdo a la 312, de acuerdo a la 571 y la modificatoria que han habido. O sea, ya deberían haber llegado con eso a este momento en el que nos encontramos, este contexto. Lamentablemente, muchas empresas no tienen nada de eso. Y es por eso donde ahora les cuesta mucho más implementar, entender, ¿no? Y de alguna manera alinearse estos puntos, porque para muchos esta exigencia es de marzo, o es de abril, o es de mayo de este año. Y eso no es así. Esto viene desde el año 2011 como ley y desde el año 2005 con el Decreto Supremo 009. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La misma norma, esta norma que estamos revisando, más adelante, en uno de los anexos me menciona cuáles son las características del profesional de salud, que es quien va a llevar de alguna manera la vigilancia de salud ocupacional. En general, en este punto, lo que se entiende es que quien elabora el plan de vigilancia, quien lleva la gestión, como menciona en la parte de la derecha, ¿no? Dice profesional de salud u otros. O sea, podría ser un ingeniero, puede ser un administrador, que es quien cumple la función de gestionar o realizar el plan para la vigilancia. Pero por otro lado, en la parte de la izquierda, el profesional de la salud es quien gestiona o realiza la vigilancia, ¿no? Entonces, nuevamente, esto es lo mínimo que yo debería cumplir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ponernos en un caso extremo. ¿Quiere decir esto? Que un profesional que tiene un año de experiencia, que acaba de salir de la universidad, puede elaborar el plan, firmarlo y ingresarlo. En teoría, podría ser válido. Ahora, técnicamente, ¿eso sería correcto? ¿Sería eficiente? ¿Sería eficaz? ¿Sería óptimo? ¿Realmente tendría las competencias como para poder validar esto? Bueno, esa es una pregunta que cada uno de nosotros nos podríamos responder, ¿no? Mi criterio y mi sugerencia es que tanto quien elabora el plan como quien lo gestiona, yo considero que debería ser un profesional de la salud, de manera prioritaria, o sea, prioricemos eso, ¿no? Y de no ser posible, por lo menos quien elabore el plan, que tenga pues cierto nivel de conocimiento y de experiencia para que el plan sea algo que realmente sirva y no sea simplemente un documento que ingresa por mesa de parte, ¿no? No tendría sentido. La vigilancia de la salud, yo considero que necesariamente tiene que ser un profesional de la salud, ¿no? No veo posible de que un profesional ajeno al tema de la salud sea quien pueda tener acceso a los exámenes médicos, al seguimiento de los trabajadores, hacer algún tipo de screening con los trabajadores, o sea, eso es muy poco probable, ¿no? Y creo que en ese enfoque también va la norma. Muy bien, con respecto a los profesionales, la norma es clara, me da ya ciertos lineamientos, creo que cuando las primeras normas, desde la 239 que salió con respecto a esos temas, era muy confusa. Felizmente ya se ha ido pues esto actualizando y actualmente lo tenemos de la siguiente manera, ¿no? Es un anexo de la norma. Creo que ya está mucho más claro con respecto a los tipos de empresa, la cantidad de trabajadores, inclusive me habla pues de los tipos de profesionales que puede cumplir cada uno de estos acápites, ¿no? Y incluso la cantidad de horas que debería tomar. Ese es otro tema que también queda como anécdota, ¿no? Yo recuerdo mucho que algunos colegas, cuando llenaban su plan o completaban el plan en el SysCovid, en algún momento me indicaban, oye, Antonio, acabo de ingresar, estoy llenando los pasos, creo que eran como 20 y tantos pasos del SysCovid, y cuando pongo a mi profesional de la salud, ahora me pide que como mínimo cumpla con cierta cantidad de horas, y eso no está en la norma actual, en ese tiempo era la 239, si no recuerdo, mal recuerdo. Entonces, la plataforma, de alguna manera, pues, te limitaba, o mejor dicho, pues, normaba la plataforma a cumplir con cierta cantidad de horas que en la norma no está especificado. Y me parece algo raro que la plataforma te oriente, o te obligue, mejor dicho, antes de que exista una norma, ¿no? Ya luego se reglamentó, efectivamente, a lo mejor dicho, se normó, y actualmente sí está especificado, ¿no? Pero no debería ser un cambio, pues primero en plataforma y luego recién la norma, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, queda como anécdota. Actualmente eso es lo que debemos cumplir, ya cada uno de ustedes se puede identificar, es bastante sencillo hoy en día.
qué tipo de empresa se encuentra, la cantidad de trabajadores que tiene, y en base a eso el profesional de la salud que ustedes tienen, ¿no? Bueno, mucho que deberían tener. Esto no debería ser problema para las empresas que ya manejaban un sistema de gestión de salud ocupacional y cumplían con la RM 571 y tenían un profesional de salud ocupacional que les trabajaba el programa y vigilancia de salud ocupacional, ¿no? Para los que ya tenían, en realidad es básicamente, de alguna manera, redistribuir lo que ya venían trabajando, o aumentar quizás la cantidad de horas en algunos casos, porque la norma anterior me daba pues una referencia de 500 trabajadores para poder hablar de una cantidad de horas del médico ocupacional. Pero la gran mayoría, pues como comentaba, la gran mayoría son de las empresas que no tenían nada de esto, ¿no? Y como no tenían nada de esto, ese es el problema actualmente. Muy bien, vamos a continuar. El criterio para los puestos es importante también, ¿no? Actualmente la norma ha catalogado 4 puestos, ha catalogado 4 niveles de riesgo, bajo, medio, alto y muy alto. Y las características son las que se encuentran en la segunda columna, ¿verdad? Lo que está en la tercera columna no es de la norma actual, es de la norma de la RM 239. Simplemente lo estoy colocando para tener cierto nivel de orientación. Ojo que eso no es obligatorio. Antes, entonces, la norma era mucho más específica, pero se ha ido flexibilizando y actualmente ya no te ponen los puestos o las sugerencias o las orientaciones. Deja a criterio de la empresa que la misma empresa defina, ¿no? Igual que, por ejemplo, con el tema de la edad, ¿no? Antes era 60, ahora es 65, también ha cambiado. Antes era índice de masa 30, ahora es 40, también ha cambiado. Entonces, se está flexibilizando de alguna manera, ¿no? Bueno, ya el motivo, cada uno puede tener sus conclusiones con respecto a ello, ¿no? Pero la norma es más flexible hoy en día. Y sí hay ciertas características para los riesgos de exposición, ¿no? Simplemente para dar un par de ejemplos acá. Por ejemplo, si es que yo soy considerado de un riesgo alto, dice que tienen características como cuáles, que requieren exposición a casos conocidos o sospechosos de COVID, u otro personal que debe ingresar a los ambientes de lugares de atención de pacientes, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. Con esa definición, con ese criterio, hay muchos puestos que antes de este cambio normativo se consideraban riesgo alto y que hoy en día entrarían como riesgo medio. Porque ha cambiado estos criterios para poder definir dónde me encuentro, ¿no? Ahora, ¿quién debe definir esto? Bueno, como les comentaba, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, a mi criterio, el médico ocupacional profesional de la salud, es quien tiene el mejor expertise y el mejor conocimiento técnico para poder determinar, de acuerdo al puesto, dónde yo debería ubicarlo. Y ojo que no solamente de acuerdo al puesto, hay que tener en cuenta que también esto podría tener en consideración el tema de la especificación de cada persona, ¿no? Porque a pesar de que yo puedo tener un mismo puesto que mi compañero, puedo hacer que mis características personales sean diferentes y que por lo tanto yo tenga un factor de riesgo adicional. ¿Qué pasa si es que yo ya tengo algún menoscabo o tengo pues alguna preexistencia? También podría eso afectar el tema de la caracterización. Entonces por eso que eso tiene que hacerse con un enfoque y un conocimiento técnico. O sea, lo peor que podríamos hacer es brindarle la posibilidad de que un personal que no tiene competencias y conocimiento en temas de salud, en temas de higiene, en temas de gestión, se ponga a llenar esto, ¿no? Y finalmente reporte una lista de trabajadores con ciertos niveles de riesgo que no son los más adecuados. Es súper peligroso. Y lamentablemente, estoy seguro que se está dando. Y ya con la fiscalización que va a ser, que está a cargo de Sensopas y también, lógicamente, es una FIL, eso pues saldrá a la luz, ¿no? Muy bien. Y en esta parte ya vamos a empezar a ver los lineamientos, ¿no? Porque la parte central de la 448 es justamente los lineamientos de esta norma, ¿no? En la cual me habla de diferentes lineamientos que yo debería considerar, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos de manera bastante sucinta. Previo a los lineamientos hay siempre unos capítulos introductorios de alguna manera. Me indica, por ejemplo, que los trabajadores hasta con 5 trabajadores bajo riesgo elaboraron su plan base al anexo 6, formato simplificado de chequeo, ¿no? Entonces hay empresas que son pequeñitas y que nunca han tenido nada, ¿no? Que nunca se han preocupado por implementar, entonces hay un anexo, entre comillas, simplificado para poder cumplir con estos puntos, ¿no?
Así como el sistema de gestión, la norma sacó un sistema simplificado para las empresas pequeñas, de la misma manera se ha hecho en este caso, ¿no? El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Se elabora el plan, se remite al comité, ojo, para aprobarlo, el comité tiene que aprobarlo, es importante. Y en esa parte del comité es un tema súper importante, ¿no? En ese estado de emergencia, las reuniones del comité, ojo, para las empresas que han continuado laborando, se mantienen, ¿no? Como sabemos, salió un decreto legislativo en el cual pues se habla de unas reuniones virtuales y el comité tiene que seguir funcionando, ¿no? Hay empresas que han continuado laborando de manera presencial, que han sido consideradas esenciales, y también hay que tener las reuniones con ciertas medidas de prevención, ¿no? Virtual preferentemente, pero si es necesario físico, con el espaciamiento y todas las medidas que justamente son las que vamos a ver para poder tratar de evitar la propagación del COVID. El comité es un órgano súper importante, ¿no? Como sabemos, es un órgano fundamental. Recordemos, simplemente para tener una idea, que el reglamento de seguridad de la 005-2012, prácticamente la tercera parte de los artículos es del comité. Es por eso que tiene un nivel de importancia bastante pues elevado, ¿no? Las empresas deberían considerarlo con ese nivel, porque podría haber pues algunas observaciones por parte del comité, y ante esas observaciones podría haber pues algunos temas internos que tendrían que solucionarse, y podría incluso llegar a un tema de fiscalización por alguna denuncia que se podría presentar, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, las medidas preventivas previas al inicio, ya lo sabíamos. El plan incluye una guía breve de actividades, ¿no? Hay un formato en el anexo 4, de alguna manera pues me da una lista de chequeo para yo poder conocer cuál es mi nivel de implementación. Siempre es muy bueno, pues, antes de que me fiscalicen o me auditen, hacerme yo una primera auditoría interna para poder saber cuál es mi nivel de cumplimiento, ¿no? La misma norma me da un formato para yo poder evaluarme, o autoevaluarme en este caso. Como indicaba, el plan debe establecer el número de trabajadores, el nivel de riesgo por trabajadores, etcétera. Se registra a través del correo, yo les había adelantado. Y hay otros anexos, pues, que es importante también que se conozcan, ¿no? Simplemente como ejemplo les indicaba: nombre trabajador, puesto, la sede en la cual se encuentran, ¿no? Y el nivel de riesgo que se ha considerado en base a los criterios mínimos que me da la norma. Nuevamente, el profesional de la salud podría tener algunos criterios adicionales para poder valorar cada uno de estos puestos, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, se debe evaluar un tema de los factores de riesgo biológico, indica acá, ¿no? Acá hay otro punto, simplemente les quiero dejar con la reflexión o con la idea, para que ustedes lo puedan desarrollar, o quizás en otra actividad podamos verlo más a detalle. Pero ¿cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta para considerar el riesgo del SARS-CoV-2? ¿No? O sea, si yo quiero hacer una evaluación de riesgo biológico, ¿cómo lo hago? No hablemos del SARS-CoV-2, hablemos simplemente de agentes biológicos. ¿Cómo ustedes evalúan los agentes biológicos en la empresa? Porque antes del SARS-CoV-2 ya hay agentes biológicos, hay virus, bacterias, protozoos, ¿no? Hay una gran variedad de agentes biológicos que yo podría tener en mi organización. ¿Cómo lo estamos evaluando? ¿Es correcto, consideran ustedes, colocarlo en el IPER, o debería tener una matriz de evaluación diferente? Eso lo tiene que ver el médico ocupacional, lo ve el ingeniero de seguridad, lo ve higiene ocupacional. ¿Cómo lo estamos manejando? Si es que yo me baso mi criterio en lo que me indica, por ejemplo, ¿no? la RM050, que es una metodología súper básica, esa metodología está mucho más orientada al tema de peligros en el sentido de accidentes, probabilidad por severidad, pero no necesariamente al tema de salud ocupacional. Porque para los temas de salud, no solamente corresponde cuán probable y cuán severo va a ser, también corresponde el tema de la concentración de la gente, el tema de la exposición, el tema de las características de la persona. O sea, son otros criterios que se tienen que considerar para tener una evaluación adecuada desde el punto de vista de higiene, incluso desde el punto de vista de salud. Acá cerquita, a nuestro costado, Ecuador, Argentina también, ¿no? Y Colombia también, si no mal recuerdo, sí, Colombia también, ya tienen procedimientos de metodologías semicualitativas o semicuantitativas para poder evaluar los agentes biológicos. El primer modelo de evaluación para agente biológico del SARS-CoV-2 que yo pude revisar fue de España. Si no mal recuerdo, fue alrededor de mayo. Y luego de ello, estos otros países han adecuado esos estándares, ¿no? Esos procedimientos para tener una metodología propia.
en la cual ellos, para poder evaluar el agente biológico del SARS-CoV-2, consideran exposición, concentración, consideran, por ejemplo, en qué distrito, en qué ciudad, en qué parte del país me encuentro, y si esa parte se encuentra pues, con un foco, ¿no?, de infección. Es un criterio válido, ¿no? Consideran la ventilación, un dato súper importante. Hace pocas semanas, como todos deben saber, nos dedicamos a estos temas, un grupo de científicos presionó de alguna manera, a través de una investigación a la OMS, para que pueda considerar como probable la transmisión del SARS-CoV-2 a través del aire, ¿no? Porque no se consideraba de esa manera. O sea, y en base a eso, la OMS cambió sus criterios y hoy en día considera, o por lo menos da mayor énfasis y da mayor advertencia de tener cuidado con la transmisión, sobre todo, como ellos comentan en su normativa, en lugares cerrados o poco ventilados, ¿no? Que no sea de extrañar, que es lo más probable, que dentro de poco tiempo, semanas o quizás meses, se considere ya comprobado del que el SARS-CoV-2 no solamente se contagia a través de tocarlo de las mucosas directamente en un ambiente corto, sino a través de transmisión aérea, ¿no? Es muy probable. Las investigaciones, como les digo, cambian todos los días, y eso sería muy, muy probable, y de alguna manera explicaría pues el grado de contagio y promulgación que ha tenido ese tema de transmisibilidad, perdón, que ha tenido pues el SARS-CoV-2, ¿no? Muy bien, entonces esto también es un criterio muy importante que el médico ocupacional debe manejar, ¿no? Es un tema súper delicado y hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, finalmente me habla de 7 lineamientos, ¿no?, que yo debería considerar para poder de alguna manera pues, prevenir y controlar todo lo que corresponde a este tema del SARS-CoV-2, que tiene como consecuencia la enfermedad del COVID-19, ¿no? Muy bien. Los lineamientos generales: limpieza y desinfección, básico, ¿no? O sea, parece sencillo, pero cometemos muchas veces errores en estos temas, ¿no? Limpieza y desinfección son dos cosas diferentes, como sabemos. El tema de la limpieza de alguna manera es mucho más, si queremos decirlo de alguna manera entendible, es mucho más sencilla de realizar, considerando ciertas características. La desinfección muchas veces corresponde contratar una empresa especializada, ¿no?, porque se manejan productos químicos que tienen mayor facilidad de causar daño a las personas, por lo cual los niveles de protección tienen que ser mucho más especializados. ¿Qué tipo la limpieza es sencillo? No creo que ahondemos ahí. El tema de la desinfección me parece un poco más importante, el tema de comentarlo, ¿no? Recordamos que para poder hacer una desinfección, como todo, lo que yo siempre recomiendo, tengan una base, tengan un soporte, tengan pues una referencia técnica, científica, que avale que lo que tú estás haciendo tiene cierta comprobación, ¿no? Recuerden que es importante, no es hacer cualquier cosa porque yo creo, porque me dijeron, porque me parece, porque lo vi en la televisión. La televisión hoy en día lamentablemente desinforma demasiado. Entonces, guíense siempre de evidencia técnica, de evidencia científica. Por ejemplo, la EPA, ¿no? La EPA también es americana, y ellos tienen, pues, estudios comprobados de los desinfectantes que yo podría utilizar para poder, de alguna manera, siendo redundante, desinfectar superficies. Ojo, tengan en cuenta eso. Según los estudios de la EPA, ¿no?, y de otras instituciones que yo he podido revisar, hasta donde he revisado, a menos que haya salido algo muy reciente, estos desinfectantes se aplican solamente a superficies. ¿Cuáles son? Entran a la página de la EPA, ahí está también el vínculo, pero son los que están principalmente ahí, ¿no? Dióxido de cloro, ácido clorhídrico, ¿no? También el tema, pues, de amonio cuaternario, incluso el tema del dióxido de cloro, etanol, etc. Pero ojo que se aplica a superficie, y se aplica con un procedimiento. O sea, cuando tú vas a aplicar un producto químico, no puedes aplicarlo a cualquier lado, y no lo puedes aplicar por cualquier tiempo, y no lo puedes aplicar en la concentración que se te ocurra. O sea, eso no es correcto, ¿no? Y uno como profesional tiene que tener eso claro, porque si no lo haces con un sustento técnico y de una manera correcta, siguiendo un protocolo, un flujo, un procedimiento que te indique claramente el producto que vas a utilizar, la concentración en la cual se debe utilizar, cómo lo debes utilizar y cuánto tiempo lo vas a utilizar, entonces estamos haciendo realmente cualquier cosa, si no consideramos eso. Y lamentablemente, lo que vamos a conseguir es que las personas crean que van a estar protegidos o que esas superficies están desinfectadas, cuando realmente no es así. Y en vez de evitar la promulgación
que se promulgue mucho más el tema del COVID, el SARS-CoV-2, vamos a incentivarlo de alguna manera, ¿no? O vamos a contribuir, mejor dicho. Entonces, hay que tener sustentos que son importantes, ¿no? Yo, como les comentaba el otro día, justo conversando con unos compañeros, o con personas que no conocen mucho la parte técnica, me dicen, no, oye, en mi empresa acaban de comprar el tema del túnel de desinfección, ¿no? Es decir, sanitizante. Entonces me dicen, ¿está bien o no está bien? Entonces, nuevamente yo les contesto como ustedes, ¿no? Te han entregado un protocolo de trabajo, te indican cuánto tiempo tiene que funcionar, cuál es la concentración del líquido o de lo que emiten, ¿no? Esto no es dañino para la salud, tiene que haber alguna garantía, ¿no? Alguna evidencia. Hasta donde yo conozco, no hay todavía alguna evidencia. Me gustaría, por supuesto, o sea, yo creo que todos estaríamos contentos con que estos elementos, estos túneles de desinfección, funcionen, ¿no? O sea, yo sería uno de los más contentos de que esto realmente funcione, porque nos ayudaría un montón. Pero a la fecha no hay una comprobación de ello. Y como no hay una comprobación de ello, yo por lo menos no lo podría recomendar. Porque en vez de hacer un bien, podría hacer un daño. Entonces hay que tener también en cuenta eso. También se habla mucho del tema de los rayos, la radiación UV, ¿verdad? También se habla mucho de ello. También es cierto que elimina el virus, por supuesto, pero bajo ciertos parámetros. Y también puede causar daño en las personas si es que no utiliza parámetros adecuados. La radiación ultravioleta, como todos sabemos, es un agente físico que también tiene que tener ciertos niveles de control, porque si no, puede causar daños como ya lo ha hecho en otros países. Entonces hay que también considerar esos puntos importantes. INACAL, ¿no? Sacó un protocolo, sacó una guía de desinfección. Entonces también hay algunos productos mínimos que yo debería considerar, sobre todo el hipoclorito de sodio, ¿no? Que es uno de los que más utilizamos, pues, ¿no? Entonces ahí hay las características, las concentraciones que uno debería tener para poder hacer una limpieza, una desinfección en este caso de manera adecuada, ¿no? Muy bien, el punto número 2, son 7 lineamientos, estamos en el segundo. La evaluación de la condición de salud previo al regreso. Hay que identificar el riesgo biológico, ya lo conversamos, hay diferentes formas de hacerlo. Hay que aplicar una ficha sintomatológica que se encuentra en el anexo 2, básicamente un cuestionario para responder. La norma me habla de hoy en día de un control aleatorio de temperatura corporal al ingreso, no obligatorio en aquellas empresas pues, que tienen menos de 20 trabajadores, ¿no? Pero en otro lineamiento más adelante me habla de que es obligatorio a todos los trabajadores al ingreso y a la salida, ¿no? Y a veces algunos, con razón, tienden pues a dudar en cuál debería ser, ¿no? Uno me dice, oye Anthony, pero y ahora que la norma ha salido, ya no le hago a todos, ¿verdad? ¿O le hago a todos? Mi recomendación nuevamente es no te guíes solamente de lo mínimo. O sea, incluso si la norma te dice hazlo aleatorio y cuando quieras, no vayamos con lo mínimo, vayamos con la seguridad, vayamos con la parte técnica, con la parte preventiva. Es mejor hacerla todos y en todo momento que se pueda. Antes, al ingreso, a la salida y durante se debería hacer también. De esa manera voy a tener pues, unas medidas de prevención más sólidas que me van a ayudar a poder detectar rápidamente la posibilidad de que exista pues, algún síntoma de COVID. Entonces, y el tema de la temperatura es un tema súper importante, ¿no? Más adelante vamos a ver un poquito más a detalle. Las pruebas también, como sabemos, la serológica, la molecular, también hay muchas empresas que tienden mucho a, de alguna manera, pues, a darle la mayor importancia a la prueba, ¿no? La prueba es importante, por supuesto que es importante, es necesaria, es obligatoria, según la norma, para los altos y muy altos, ojo que la norma también cambió en esa parte, pero la prueba no es definitiva, o sea, en el sentido de que muchos médicos ocupacionales utilizan la prueba, por supuesto, pero como algo básico. Ojo que la prueba, cualquiera de las dos, es como una fotografía. Tú tomas la prueba hoy día, hablamos de la molecular, me dice que estoy sano, ok, correcto, pero eso no quiere decir que yo mañana no me puedo enfermar. Hay que tener, lógicamente, criterios para interpretar, porque en el otro caso, la prueba rápida, como ustedes saben, eso me está tomando una fotografía del pasado, y hay que saber interpretarla. Pero en general, muchos médicos con los que yo he tenido la oportunidad de conversar ocupacionales, con mucha experiencia, son muy enfáticos en que la prueba serológica, molecular, rápida, no es algo determinante. Es algo importante, por supuesto, hay que tomarla, pero es mucho más determinante la vigilancia ocupacional.
el tema de conocer al trabajador, de hacer las pruebas del screening, de conversar con ellos, la toma de la temperatura, el tema de la difusión de las medidas preventivas, el cumplir las medidas preventivas. Mucho más inclusive que el tema de la prueba, ¿no? Sin embargo, ojo, nuevamente es importante. No lo más importante, pero igual de importante. Muy bien, continuamos. El tema de la medida de la temperatura ya lo veníamos adelantando, ¿no? Y acá hay otro punto importante, ¿no? Considerar, o sea, me hablan de distanciamiento, y cuando yo voy a medir la temperatura, acerco mi mano muy cerca a la persona, entonces rompo el distanciamiento. ¿Cuál es el sentido entonces de la medición? ¿No? Hay diferentes tecnologías hoy en día que pueden hacer pues con una cámara, por ejemplo, infrarroja, que ya están adaptadas porque se utiliza mucho para el ámbito industrial, y te puede medir la temperatura también, ¿no? O sea, tecnología hay. El tema, lógicamente, el tema de la inversión, el tema de la implementación y otros temas, ¿no? Y en todo caso, si es que voy a hacer la medición como se ve en la pantalla, que es lo que hace la gran mayoría de empresas, y no es que esté mal, ojo, simplemente que hay que tener en consideración la distancia o la forma como lo voy a hacer. Hay que tomar ciertas medidas de prevención adicionales para la persona que toma estas mediciones, ¿no? Yo les cuento una experiencia particular, ¿no? En un momento en una empresa, una institución, una organización, voy y al ingreso correctamente me quieren medir la temperatura, me miden la temperatura, mejor dicho, pero luego de ello, luego de medirme la temperatura, la misma persona que me midió la temperatura me alcanzó un lapicero para poder firmar un registro. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener distanciamiento, ¿no? De querer evitar el contacto para que al final me dé un lapicero, que todas las personas que han entrado lo han tocado, para que yo firme un registro? ¿Es necesario que firme hoy en día un registro? La misma norma indica que no es necesario, a menos, ¿no? El registro lo puede llenar, lo puede completar la persona que me está tomando la medición, a menos que sea un caso sospechoso en el cual ya requeriría un flujo, un protocolo que debería estar definido en mi plan de vigilancia, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con eso, ¿no? A veces las personas que toman la medición no tienen una instrucción completa, ¿no? O sea, no es suficiente con enseñarle a aprender y apagar el equipo. O sea, hay que realmente enseñarle las medidas de prevención que debería tener para poder, de alguna manera, pues, a incrementar el riesgo del contagio, ¿no? Eso es importante. Ahora, también los equipos que compramos para poder tomar la temperatura son equipos adecuados, están calibrados, tienen certificación, son medidos. Eso también hay que verlo, ¿no? No es medir por medir con cualquier equipo. Ahí también podríamos hablar un buen rato. Pero bueno, importante la temperatura. Pruebas rápidas y moleculares, ya lo comenzamos. Esto creo que el experto técnico para esta parte es un médico ocupacional que les puede hablar a detalle, con curvas inclusive gráficas, cómo se desarrolla esto. Simplemente mi aporte en esta parte sería que tengan en cuenta que esto es una foto, la molecular es una foto de hoy día, las rápidas son una foto del pasado, pero ninguna de estas fotos, ninguna, te va a asegurar que mañana no te enfermes si es que no te proteges, si es que no cumplen las medidas de prevención. Cuando hay un caso sospechoso o contacto con caso confirmado, hay todo un flujo que se tiene que seguir, ¿no? El trabajador tiene alguna sintomatología, fiebre, por ejemplo, ¿no? El flujo de la empresa debería ser derivarlo a un establecimiento de salud, ¿no? Hay también un protocolo para ello. Y una vez que esté en el centro de salud, ya se le evaluará como corresponda, porque el MINSA ya ve todo el tema de la evaluación. Y lo que corresponde luego es que el trabajador nos comunique cuál ha sido el resultado de la evaluación. Y en base a eso, continuar con el flujo, ¿no? Si es que corresponde o sale negativo, el retorno al trabajo. Y si es que sale positivo, el tema, pues, de cuarentena o el tema que nosotros hayamos estipulado en nuestro protocolo de atención, ¿no? Y todo el tema del tema, pues, del seguimiento y esos temas, lo tiene que hacer el médico tratante, ¿no? O sea, si yo voy al centro de salud y a mí me trata el señor Juan Pérez, el señor Juan Pérez, que me ha tratado, que es mi médico tratante, es quien me hace la vigilancia. Si es que me quedo en el hospital o si me voy a mi casa, él es el que me hace la vigilancia y el seguimiento. Sin embargo, la norma, vamos a ver un poquito más adelante, también me habla de algún tipo de seguimiento que tiene que hacer el médico ocupacional, ¿no? Ahí también los médicos con los que converso me dicen que es un poco contraproducente porque le quitarían, pues, independencia al médico tratante. Lo que ellos comentan normalmente es que la asistente social o el profesional de salud de la empresa se contacta con el médico tratante o con un intermediario a través de ello para poder hacer un seguimiento, entre comillas, de la evolución del trabajador, ¿no? Pero desde que el momento que entra al centro de salud, eso ya corresponde a la gestión del centro de salud que lo está tratando.
Muy bien, bueno, es justo lo que les comentaba, ¿no? El tema del seguimiento clínico. Sí, es importante, pero siempre, lógicamente, la idea es, pues, evitar, antes que de alguna manera, pues, aplicar algún tipo de contingencia. El tema del lavado es un tema súper importante. Recuerden que una de las principales medidas de prevención, que es a donde nosotros apuntamos siempre, es el tema, pues, del lavado, ¿no? Lavado y desinfección de manos. Para ello, lógicamente, la norma me habla, pues, de la distribución que yo debería tener, la instalación dentro de la organización, ¿no? Y los lugares, pues, donde debería colocarlos, debería haber señalización o cartillas para que la gente sepa cómo hacer un lavado de manos correcto, etcétera, ¿no? Acá otro punto contraproducente, ¿no? Que te ponen, vas a tu empresa sigue tal cual, y lo único que encuentras al costado es este jabón líquido, ¿no? O sea, el jabón líquido tienes que agarrar con la mano, tocarlo, y te lavas las manos, ¿no? Y ya lo tocaste, ¿no? Y otra persona lo va a tocar, ¿no? Algunos dicen, no, pero con papel higiénico. Bueno, sí, efectivamente, puede ser con papel higiénico, te pones acá en la mano encimita, no tocas directamente y estás... Pero nuevamente, ¿no? El conocimiento técnico, que trabajamos en seguridad, sabemos pues que las personas somos personas de hábitos, ¿no? Somos personas que cometemos errores. Hay diferentes teorías que nos hablan de que las personas estamos de alguna manera diseñadas para equivocarnos. Entonces la idea es que nuestras medidas preventivas hagan todo lo posible para poder evitar que nos equivoquemos, ¿no? Hay un libro que estuve leyendo hace poco un libro que estuve leyendo con respecto a esos temas de los errores, ¿no? De James Reason, La contribución humana, se lo recomiendo, muy recomendable. Este libro de James Reason nos habla de diferentes tipos de errores que cometen las personas y cómo nosotros deberíamos controlarlas, ¿no? Los valores, el comportamiento seguro, el tema de lo organizacional, es un tema bien interesante, ¿no? Y tranquilamente se puede aplicar a lo que vemos hoy en día, ¿no? Entonces es muy importante el tema de lavado y desinfección, colocar, capacitar, sensibilizar, pero sobre todo tratar de dar las condiciones para que las personas se equivoquen lo menos posible. Porque si no, se van a equivocar y en esa equivocación puede venir tranquilamente pues, un contagio del COVID, lamentablemente, ¿no? Bueno, que me lavar las manos, ya hasta el presidente ha hecho el comercial de cómo se lavan las manos, ¿no? En la televisión cuando hace ¿no? sus discursos. Sería interesante, importante, tener un plano de ubicación de los lavaderos también, ¿no? Para que las personas sepan dónde se encuentran, sobre todo para los visitantes. La sensibilización, como les comentaba, la prevención es muy importante, hay que informar sobre los temas del COVID, hay diferentes medios por los cuales yo lo puedo hacer, lavado de manos, las mascarillas, que es otro punto fundamental. El reporte temprano también, hay que concientizar a las personas para que sepan que tienen que reportar a los primeros síntomas. No tienen que esperar a ya encontrarse completamente mal o que ya no tienen problemas respiratorios para recién comentar, ¿no? No deberíamos llegar a eso. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, la educación, ya les comentaba. Importante evitar la estigmatización, perdón, como indica acá. Que una persona tenga COVID, mejor dicho, que haya tenido COVID, no quiere decir que yo no me puedo volver a juntar con la persona. Justamente el expertise del médico ocupacional es de asegurar de que esta persona ya se encuentra recuperada y que no representa un riesgo para las demás personas. Y también parte de esta experiencia es justamente sustentar por qué no lo sería a las personas para evitar estigmatizarlo, ¿no? O sea, y a veces, y yo por experiencia les digo, ¿no? Muchas veces, y considero que es correcto, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Eh, para que tú me creas los temas de salud, tengo que ser médico. Pues, no le vas a creer más que a un médico, ¿no? Es como me pasa mucho cuando antes hacía temas de consultoría en empresas, e iba a una empresa y hablaba de los temas legales, ¿no? A pesar de que lo que yo decía era correcto, se prefería escuchar a un abogado, ¿no? Porque es el abogado, pues, lógicamente, ¿no? Y es el que maneja las normas, las leyes, tiene su precisión a la hora, pues, de poder comentar todos estos temas, ¿no? Entonces, efectivamente, como decimos de alguna manera, pues cada profesional en base a su experiencia y a su formación tiene mayor autoridad para poder hablar de ciertos puntos, ¿no? Entonces, por eso que lo que yo trato de transmitirles es cierta experiencia en lo que corresponde al tema de la interpretación y la implementación, ¿no? Si queremos ponernos, pues, legales y analizar punto por punto y tener alguna postura positivista o interpretativa, ya correspondería conversar con un colega que sea, pues, de la rama de derecho.
Muy bien. Entonces, diferentes formas en las cuales yo puedo capacitar o sensibilizar. Hay que tenerlo en cuenta también en base pues, a la realidad de la empresa, ¿no? Bueno, ya como ustedes lo pueden ver, a través de afiches, propagandas, puedo dibujar, puedo a través del WhatsApp, los correos. Hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación han crecido en el uso de manera pues bastante exponencial. Entonces todos los trabajadores hoy en día prácticamente tienen un teléfono inteligente, entonces el tema de la comunicación no debería ser una excusa para no conocer lo principal que deberíamos de esos temas. Punto súper importante y les aseguro que dentro de poco este punto va a ser el más importante. Porque como les digo, hoy en día ya hay indicios grandes en el cual el tema del COVID se da por transmisión aérea, ¿no? Cada vez los estudios apuntan a que esto de acá va a ser mayor, ¿no? Y el tema de la ventilación es un punto trascendental, ¿no? O sea, el tema de que yo entro a un ambiente y si en ese ambiente ya hay partículas en suspensión de aerosol del COVID y no hay una ventilación adecuada, se pueden mantener, como ustedes saben, por mucho tiempo ahí dependiendo de la superficie en la cual se encuentra o se encuentra en el ambiente. Entonces, el tema de la ventilación es un tema que cada vez toma mayor importancia, ¿no? Hay una organización, la SRAI, también americana, que en abril sacó una publicación referente también a estos temas, ¿no? Y ellos ya se habían adelantado incluso a lo que dijeron los científicos después, ¿no? De alguna manera. Entonces hay que considerarlo. Lo principal que me dice la norma con respecto a esto es ambientes ventilados, hay que abrir las ventanas, si se puede las puertas, hay que mantener un distanciamiento, hay que hacer que el aire, pues, de alguna manera, pues, se limpie cada cierto tiempo. Y es por eso que es importante el tema de la ventilación, ¿no? Y hay diferentes tipos de filtros que yo podría tener, los CEPA, que son los más comunes utilizados. Podría también trabajar con radiación ultravioleta para eliminar este virus al momento del ingreso o recirculación del aire en el equipo, ¿no? Y acá hay todo un tema técnico, ¿no? También que los higienistas ya manejan muy bien esta parte. Pero en general, para todos nosotros, que entiendo pues que la mayoría trabajamos en empresas que quizás ni siquiera tengan aire acondicionado, que incluso es la realidad de muchos, incluso organizaciones del Estado, ¿no? Hay que tratar de tener el ambiente ventilado, quiere decir que las ventanas abiertas, las puertas se pueden abiertas, evitar las aglomeraciones, mantener un distanciamiento, eso es súper, súper, súper importante. Justamente distanciamiento social, lo que les comentaba, ¿no? Y el uso de mascarillas, por ejemplo, ¿no? También es importante, ¿no? Desde las comunitarias sirve, lo básico, lo mínimo, ayudan, por supuesto que ayudan, no es lo más recomendable, no es lo más recomendable, pero sí ayuda, por supuesto que sí. Pero un punto importante, el tema del distanciamiento. Recuerden ustedes, por favor, que que la gestión de riesgo y la prevención, el EPP, el equipo de protección personal, es lo último que yo debería considerar. Ojo que no es que esté mal y no es que no deba considerarlo. Por supuesto que debo considerarlo y por supuesto que lo debería utilizar cuando corresponde. Pero previo a ello, yo debería hacer un análisis de otras protecciones. En la jerarquía de controles que todos conocemos, comenzamos con la eliminación, la sustitución, que es lo más complicado, pero se debe analizar, y deberíamos pasar por controles de ingeniería, controles administrativos o protecciones colectivas o barreras duras, para finalmente llegar hasta el EPP. Entonces, si a mí me dicen en la empresa, ¿qué es lo primero que yo debería considerar para poder disminuir el riesgo del COVID? Ventilación, distanciamiento. Esas son mis dos principales barreras que yo debería considerar. Y luego de ello, y sumado, ojo que no son excluyentes, sumado a ello, el tema, por supuesto, pues de la mascarilla, el tema del lavado de manos, por supuesto que sí. Pero para yo poder disminuir el riesgo en un número importante, la ventilación es muy importante y el tema del distanciamiento es pues, crucial, ¿no? De nada me sirve colocarme la mascarilla, de nada me sirve colocarme la careta, si es que yo me siento al costado de mi compañero, si es que no respeto el distanciamiento. Y de nada me sirve tener todo ello si es que estoy en un ambiente saturado y en el cual no hay una ventilación correcta. Entonces, las medidas preventivas colectivas son las más importantes. Ventilación, distanciamiento, barreras duras, aislamiento, encapsulamiento, etc. Y luego todas las demás, que suman, nuevamente, por supuesto que suman, pero hay que dar prioridades. Y justamente todas las normas de seguridad
desde la 18001, de la primera versión de 2008, me habla justamente del tema de la jerarquía de controles, ¿no? Y eso lo conocemos todos nosotros. Y bueno, pues las barreras que ya les comentaba, ¿no? Que hoy en día están muy de moda, incluso en los colectivos, en los taxis han puesto una barrera dura, que es importante, ¿no? Como les comento, etcétera. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es importante, ¿no? Que no quede solamente en fotos de un PPT, hay que implementar en nuestras empresas el tema del distanciamiento, ¿no? Es muy importante. Bueno, acá hay otros ejemplos de distanciamiento en escritorios, ¿no? Que hay que considerar, ¿no? Siempre la distancia de separación es muy importante. Y acá otro punto importante que les quiero comentar para que ya ustedes puedan analizarlo, ¿no? Nuestras normas nos hablan de 1 metro de distanciamiento. Si no mal recuerdo, comenzaron con 1,5 metros y se fueron flexibilizando como todas las normas de salud que tenemos hasta 1 metro. Sin embargo, la CDC y otras instituciones, y la Haya inclusive y otras, me hablan de 6 pies, que en Estados Unidos a partir de 1,80 metros. Entonces, si yo estoy separado de una persona a 1 metro, ¿realmente estaré protegido? ¿O será mejor estar separado 1,5 metros, 2 metros? O sea, por lógica, nuevamente, las normas es lo mínimo. Cuanto más separado esté, es mucho mejor. ¿Quieren conocer cuál es la correspondencia, la correlación con respecto al riesgo y la separación? Hay diferentes tipos de estudios de ese tema, ¿no? Es entrar a internet, hacer una búsqueda en una base científica importante y pueden encontrar un montón de información de esto, ¿no? Hay algunas normas sectoriales que sí consideran niveles de protección mayor. Por ejemplo, en minería me hablan de 1,5 entre las camas de los mineros, ¿no? En este caso, que van a desarrollar la actividad, ¿no? Entonces, tengo mi norma sectorial, perdón, tengo mi norma macro o mi norma transversal, la 448, que me habla pues de 1 metro, y tengo la de minería que me habla de 1,5, lógicamente, cumplo lo que es más exigente y que protege más al trabajador, ¿no? Espero que ya todos los conocemos. En el tema del vehículo es todo un tema, ¿no? La primera norma que salió decía, pues, un asiento sí, un asiento no, 50% del aforo, y hoy en día dicen que suban todos, no solamente la careta. Bueno, realmente espero, pues, que eso no sea contraproducente en el corto plazo. Y ya por ir terminando, el tema del anexo de los equipos de protección personal, ¿no? Nuevamente, de acuerdo al nivel de riesgo, comenzando desde la parte inferior de la tabla, riesgo bajo, voy subiendo hasta un riesgo muy alto, ¿no? De acuerdo al nivel de riesgo, es la obligatoriedad de alguno de los EPPs, ¿no? El O es obligatorio y el C es condicional, ¿no? Todo lo que están calificados como riesgo bajo, de manera obligatoria, la mascarilla comunitaria. Si quieres riesgo medio, ya tienes que llevar la quirúrgica o la comunitaria con tu careta, o dependiendo de tu sector, podría ser una bata si es que soy el sector salud, ¿no? Y así vas aumentando de acuerdo a tu nivel de riesgo. Nuevamente, y siempre incido en esto es lo mínimo que yo debo cumplir, es lo mínimo. Si mi médico ocupacional, mi responsable de seguridad y salud en el trabajo, bajo un análisis de un criterio técnico, indica que yo debería tener mayor protección en el tema de los EPPs, tengo que hacerlo, porque ese es el sustento técnico. Si no, ¿para qué contrato a un especialista en seguridad y salud en el trabajo? Si voy a contratar a un especialista en seguridad y salud en el trabajo para que me repita lo que dice la norma, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. La idea de contratar a un especialista es que con su criterio técnico y con su capacidad de análisis pueda contribuir a tener controles más efectivos que lo que me pide la norma, que les aseguro que siempre se va a poder dar. Bueno, el tema de la careta también hay variedades de careta. Al final es una protección, una barrera física, básicamente ese es el concepto. Sin embargo, INACAL, si no mal recuerdo, también sacó, sí, bueno, INACAL también sacó una publicación con respecto a estos temas. Sí, sacó una publicación con respecto a estos temas, y en la 447 ya hacen la obligatoriedad, ¿no? Para esos temas de las caretas. Muy bien. Bueno, características técnicas, ahí como les comentaba, ahí está justo la de INACAL, ¿no? Sacó una publicación con respecto a ello. Al final lo más importante es que es una barrera física de protección, importante por supuesto que sí, también hay estudios con respecto a esto y el nivel de protección que ofrecen este tema de las caretas, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Veo que están haciendo algunas consultas, en un momento las vamos a responder, no se preocupen. Se realiza, ya, esto sí, pues con respecto a los trabajadores, ya lo veníamos conversando, el tema de las caretas, los escudos faciales o caretas, ¿no?
El tema de la vigilancia de la salud de los trabajadores, ya les estaba adelantando esto. Esto es lo que los médicos consideran mucho más importante, inclusive que el tema de las pruebas, ¿no? Ellos hablan y hacen siempre énfasis en la vigilancia, en el seguimiento, en la cercanía con el trabajador, en hacer el tema del screening, en el tema de las evaluaciones. Muy importante, ¿no? Se realiza de forma permanente, como comenta acá. Llevar el control de temperatura, ¿no? Eso es importante, como ya les estaba indicando, ingreso y salida de los trabajadores. El registro de los casos sospechosos es importante, el seguimiento con el tema de la temperatura y otros puntos importantes, ¿no? Entonces es parte de la vigilancia que realizan los profesionales de la salud. Y el tema, ojo, de otros riesgos, ¿no? Ojo que no es el único riesgo. El COVID, el SARS-CoV-2 y COVID-19 es adicional a todo lo que ya teníamos. Por supuesto que como es algo, entre comillas, novedoso y es algo pues que tiene una letalidad alta, se ha convertido en nuestro foco. Pero ojo, que esto de acá, tranquilamente, puede de alguna manera tapar algunos otros riesgos que ya teníamos, que eran críticos, y que no deberíamos dejar de poder, dejar de verlos, ¿no? Y de gestionarlos. Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, hay publicaciones desde las Naciones Unidas y también acá del Ministerio de Salud, de INACAL, en el cual me habla pues del tema de la salud mental, inclusive de los trabajadores, ¿no? Que es importante en este contexto que tenemos. Y bueno, el tema del examen ya les estaba adelantando lo principal que deberíamos considerar. Es un poco lo que les indicaba, el seguimiento de los contactos, ¿no? Que deberíamos tener a través pues de la coordinación con el área competente del área de salud o el sector de salud, ¿no? O el centro de salud que haya atendido al trabajador, ¿no? Muy bien, y finalmente hay que tener ciertas consideraciones, pues para el reingreso y la reincorporación, ¿no? Reingreso, como sabemos, es cuando la persona, pues, que ha estado en cuarentena y que no ha tenido ninguna sintomatología, regresa a la actividad de trabajo, ¿no? Y la reincorporación corresponde cuando ha habido ya algún tipo de afección por el tema del COVID y la persona, pues, tiene que reincorporarse al trabajo, ¿no? Ahí es muy importante, como les estaba adelantando hace un momento, el profesional de la salud para la evaluación del retorno de esos trabajadores, ¿no? Entonces hay ciertos criterios que la misma norma me da en cuanto a plazos que yo debería considerar. Algunos médicos consideran que esos plazos inclusive pues, son mínimos y que ellos podrían gestionarlos de mejor manera, con amplitud, con mayor criterio, lo cual pues corresponde justamente a parte de su expertise, ¿no? Muy bien. Y finalmente pues la revisión, actualización y reforzamiento de los procedimientos es un tema también súper importante y que hay que considerar, ¿no? Recuerden que las capacitaciones hoy en día, hay la norma, el decreto legislativo, da la posibilidad de que sean virtuales en algunos casos y presenciales en algunos otros, ¿no? Lógicamente con algunas consideraciones que yo debería tener. Los factores de riesgo también lo veníamos conversando, esto ya los había adelantado hace un momento. Recordemos guiarnos, por ejemplo, de la CDC, que maneja pues algunos criterios científicos mucho más actualizados que lo que me menciona la normativa, ¿no? Para poder de alguna manera hacer una gestión correcta de esos factores de riesgo adicionales por los temas de la salud, ¿no? Hay que considerar siempre, pues, la prioridad, como sabemos, es el trabajo remoto, y en el caso que no se pueda, los trabajadores tienen que pasar por una evaluación de salud previo a su reincorporación o reingreso, ¿no? Por lo menos un screening con el médico, el cual ya determinará el protocolo más adecuado. Para el tema de la declaración jurada, yo les había también comentado, la declaración jurada es un documento que los trabajadores que tienen estas características de factores de riesgo van a tener que llenar, el médico va a tener que darle de alguna manera una validación y finalmente el representante de la empresa va a tener que autorizar que esta persona pueda trabajar. ¿Se podría de alguna manera considerar contraproducente? Considero que sí, si de alguna manera decimos que son las personas que tienen mayor riesgo y que no deberíamos exponerla, por otro lado darles la oportunidad de que puedan trabajar. Entonces ahí hay que evaluarlo, ¿no? Ahí los mismos médicos tienen pues posturas encontradas, ¿no? Bueno, ahí está el modelo de la declaración que ya aparece en la normativa, ¿no? Cuando salió la primera vez no había pues un estándar, ¿no? Pero ya luego fue promulgado un estándar para ello. Muy bien. Bueno, otros temas de salud, ¿no? En el contexto actual se debe fortalecer las medidas de prevención y priorizar la detección oportuna en los trabajadores de salud también, ¿no? En el sector salud, propiamente dicho, o sea, los trabajadores del sector salud, pues es mucho más crítico, ¿no? La exposición es mucho mayor,
la concentración seguramente que también, ¿no? Y por lo tanto debería haber mayor nivel de protección para ellos, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, pues las noticias que vemos muchas veces van en contra de ello, ¿no? Indicando que hay desabastecimiento de equipos de protección personal, considerando, o bueno, considerando por una parte, bajo su criterio, de que es la principal medida de protección, ¿no? Cuando no debería ser así, debería haber otros niveles de protección adicionales. En nuestra realidad, lamentablemente, pues, efectivamente el EPP muchas veces toma como lo prioritario, a pesar de que las diferentes organizaciones científicas de los campos de salud e higiene ocupacional siempre indican que el EPP es la última barrera que yo debo considerar. Muy bien, y como disposiciones complementarias, hay que tener en cuenta pues que este plan incluye a todos, practicantes, visitantes, proveedores, o sea, cómo yo voy a gestionar también con ellos, es muy importante, ¿no? Y que debe ser asumido en su integridad como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, este plan de trabajo tiene que incluirse en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. No es algo aparte, no es algo nuevo en realidad. O sea, si yo manejo mi sistema, que lo debería manejar desde el año 2005, no debería tener ningún problema de incluir este plan en mi gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es más, los responsables del sistema de gestión, que viene del año 2005, podrían ser tranquilamente los que lleven a cabo el plan. Lamentablemente, como ya lo veníamos conversando, muchas empresas consideran que los temas de seguridad son nuevos, son del año 2020, lo cual no es correcto, y pues ahora ven la carga de poder implementar todos estos temas, ¿no? De manera excepcional, como indica acá, se autoriza a las entidades, ¿no? A través de servicios de seguridad, comprar directamente y realizar pruebas serológicas. Es un tema bien, también bastante controversial que muchos médicos también me indican, ¿no? El tema de poder adquirir estas pruebas para poder ser tomadas por ellos mismos, ¿no? Es medio complicado. La mayoría prefiere, y considero que sería lo más adecuado, sobre todo considerando que muchas empresas no tienen un profesional de salud más que por obligación, con un tiempo mínimo, que lo haga pues una empresa especializada, una clínica o servicio de salud que corresponda, ¿no? Pero los que tengan la posibilidad de poder adquirir estas pruebas y realizarlas en su centro de salud, su centro de atención propio de la empresa, me imagino que son las empresas que tienen mayor envergadura, como las mineras, tienen que tener ciertas características propias desde el centro de salud o desde su tópico, que tiene ciertos niveles que también tienen que ser aprobados seguramente por DIGESA o por el MINSA, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Muy bien, y por último, sino que es penúltima lámina, dice: las entidades que no cuenten con el servicio de seguridad y salud en el trabajo, la vigilancia de los trabajadores implementado, deben aplicar como mínimo el anexo 1 del documento, que es un sistema simplificado, ¿no? El servicio de seguridad y salud en el trabajo o el personal de salud responsable debe realizar el seguimiento y gestionar las notificaciones del trabajador positivo a la entidad de salud. Okay. La primera parte, que es lo más importante en esta lámina. Muchas empresas tienen la idea, dicen: oye, ¿sabes qué? Yo no tengo nada de seguridad y salud en el trabajo, nunca implementé, nunca me interesó, nunca quise cumplir, pero ahora es obligatorio porque si no lo cumplo, no voy a poder reanudar. Entonces, fácil, pues nunca tuve sistema de gestión, marca nunca tuve, y llenan su anexo 1 y lo mandan. Ojo que no es tan sencillo, ¿no? O sea, que tú vienes el anexo 1, tú estás declarando de que no tienes un sistema de gestión que deberías tener de manera obligatoria por ley desde el año 2011. Entonces, tengan cuidado con eso. O sea, hay que tener en cuenta eso. O sea, yo soy consciente, no lo he tenido, estoy declarando que no lo tengo, pero me voy a preocupar por tenerlo lo antes posible, por cumplir con algo que estaba obligado a cumplir hace más de 8 años, porque en cualquier momento viene la fiscalización y me van a pedir un cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que ser conscientes con esos temas. Y como muchos indican, y considero correcto, estamos entrando en una etapa de nueva normalidad. Las cosas no van a ser como antes. Los temas de seguridad y salud en el trabajo toman mucho mayor importancia hoy en día. Entonces, el mejor momento para invertir en estos temas es hoy en día, ¿no? Por un tema obligatorio, por supuesto, pero sobre todo por un tema preventivo. Ese es el enfoque que nosotros le deberíamos dar a todos esos temas, ¿no? Y bueno, y quienes operan remotamente, trabajadores remotos, ¿no? Recuerden que las obligaciones del tema de seguridad y salud en el trabajo se mantienen con ellos. Si yo tengo a mis trabajadores todos en remoto, ojo que tengo que ver los temas de seguridad de esos trabajadores.
¿no? El tema de trabajo remoto no es un tema, entre comillas, que esté legislado, no es como el teletrabajo que se encuentra claramente pues, legislado, con sus deficiencias, considero yo, pero legislado finalmente. En cambio, el trabajo remoto es una figura que nace en base a este contexto, ¿no? Sin embargo, igual hay medidas de prevención que yo tengo que tomar, porque recuerden que el vínculo se mantiene, solamente que no se encuentre en la empresa, se encuentre en otra locación, e igual debería tomar ciertas medidas de prevención, porque igual me las van a pedir cuando me hagan algún tipo de fiscalización, o alguna auditoría si soy una empresa certificada. Muy bien, para terminar, el tema de las responsabilidades. Recuerden que el MINSA es el que implementa el SysCovid, ¿no? Y supervisa y fiscaliza a través hoy en día del CENSOPAS y la ZONAFIP. A nivel regional tenemos a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los empleadores tienen la obligación de implementar estos lineamientos al elaborar el plan. El comité, súper importante, aprueba ese seguimiento del plan. Ojo que el comité tiene que estar de acuerdo para poder aprobar el plan, ¿no? Tienen en cuenta eso, ojo. Y los trabajadores, todos nosotros, estamos en la obligación de poder cumplir con los lineamientos que tiene el plan del SysCovid, que al final lo que busca pues es prevenir y controlar todo lo que corresponde a la enfermedad del COVID-19. Muy bien, y estos anexos simplemente para algo taxativo, ¿no? El anexo 1 me habla de los profesionales de salud, todo está en la norma, ojo, todo está en la norma. El anexo 1 me habla de los profesionales de la salud y sus características, el anexo 2 me habla de la ficha sintomatológica, el anexo 3 me habla de los equipos de protección personal, ya lo hemos visto. El anexo 4 es una estructura básica, es como, quien diría, los principales puntos que tiene que tener mi plan, ya está estructurado. El punto 5... No, perdón, el anexo 4 es un checklist, disculpen, es un checklist de vigilancia, de lo que yo debería considerar. El anexo 5 es la estructura, y el anexo 6 finalmente es otro checklist que yo debería tener, mejor dicho, es el anexo para las empresas que son pequeñas y que están exceptuadas en este caso, o que indican que no tienen pues un sistema de gestión implementado. Muy bien, les agradezco mucho a todos por su participación, no sé si... Muchas gracias, Anthony. Bueno, para el cierre ya de nuestra transmisión en Facebook, voy a solicitar a Lili Q, también es miembro de la mesa directiva de Contrasep, que por favor haga el cierre del evento. Lili. Sí, buenas noches. Gracias, Jaime. Bueno, agradecer a Anthony y Laura por la presentación. Ha sido bastante clara, ilustradora, y a nosotros, bueno, sentimos que con esta charla hemos cumplido una de nuestras metas, que es tener un conocimiento más claro sobre la normativa, los lineamientos que existen en esta materia que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID-19. Como trabajadores del Estado, a nosotros nos interesa conocer en detalle esta normativa para poder exigir, ¿no? Que nuestros empleadores cumplan con implementar todas estas obligaciones que tienen que ver con nuestra salud, con nuestra seguridad en el trabajo, ¿no? Ahora mismo estamos en una problemática como trabajadores sector público, ¿no? Para poder enfrentar esta situación de si se prioriza el trabajo remoto, si se regresa a las oficinas, ¿no? En qué, digamos, si se cumplen o no se cumplen con estos horarios mixtos que también está facultando la norma para los trabajadores del Estado. Pero lo que a nosotros nos preocupa también es no solamente ver cómo se está implementando esto en las instituciones, sino también cómo en paralelo en el país también, y en muchas regiones del país, todavía la situación de la enfermedad es crítica. Entonces no es solamente que a los trabajadores nos preocupa que nos podamos contagiar en la oficina, sino también que el contagio se pueda dar del trayecto de la casa a la oficina, de la oficina a la casa, ¿no? Entonces son varias las preocupaciones que hay, pero una parte de eso también es saber qué obligaciones debe cumplir los empleadores para poder brindarnos a nosotros las garantías de que no nos vamos a contagiar y de que tampoco vamos a poner en riesgo la seguridad y la salud de nuestras familias, ¿no? Entonces, este es un primer paso para nosotros como dirigentes sindicales. Nuevamente le reitero el agradecimiento a Anthony como afiliado además a SWIC-SUNAFIL, y bueno, esperamos que pronto volvamos a tenerlo en otra capacitación, porque realmente ha sido bastante claro, quedan varias preguntas, de repente ya al interno con los dirigentes sindicales de Contrasep podemos continuar ¿no? en esta charla, pero bueno, para efectos del Facebook agradecemos mucho al público por su presencia, por sus preguntas, ¿no? Y bueno, prontamente vamos a estar
seguramente con otras actividades que tienen que ver con la defensa de nuestros derechos laborales. Muchas gracias y buenas noches. Que nos sigue en Facebook. Ok, sí. Se cortó un poco, pero entiendo que me diste la palabra. Nada, muchas gracias a todos por la invitación, también a las personas que han participado en el tema del Facebook. Entiendo que a mí también me pasa, siempre quedan preguntas sueltas que pueden ustedes tener, ¿no? Y que entiendo pues la necesidad de las respuestas. Y también, como les comentaba al inicio, pues este es un tema nuevo, incluso para los que hemos trabajado, tenemos experiencia en los temas de higiene. Es un tema que todos los días corresponde leer, investigar, averiguar, porque la ciencia sigue avanzando y cada vez conocemos un poco más a este virus y tenemos mayores herramientas para poder controlarlo. Les agradezco a todos por su participación. Me pueden quizás encontrar en las redes sociales, tienen ya mis datos, mi nombre, en el LinkedIn, donde normalmente yo trato pues de difundir mucho los temas científicos, y estoy para poder apoyarlos en lo que corresponda. Muchas gracias. Gracias, Anthony.